Bien, esta semana hemos dado algunas noticias que tienen que ver con nuestras escritoras, escritores que están participando de la Feria Internacional del Libro que ha comenzado en Buenos Aires. Se ha reemplazado el centro de vacunación COVID en la rural y se ha instalado la Feria del Libro, ¿no? Como desde hace tanto tiempo se esperaba, estos 2 años no había podido ser y finalmente la presencialidad y las nuevas condiciones lo permitieron. Y entonces nuestras escritoras, nuestros escritores están yendo a participar, a presentar sus libros, sus obras. Y hoy nos toca hablar con Laura Sánchez de Rabeta. Hemos hablado en varias oportunidades por diferentes cuestiones, ¿no? Pero hoy fundamentalmente por su literatura, por su forma de transformar su dolor en energía, ¿no? Y en compartir con otros, con otras, las sensaciones y la positividad a partir del dolor que le tocó vivir con su hija. Y con sus libros a través de Amor Incondicional, la permanente presencia de la ausencia, primero con Florencia, por supuesto. Bueno, este 10 de mayo va a ser la presentación de este libro en la Feria Internacional del Libro y allí estamos conectadas para conversar al respecto. Laurita, ¿cómo estás? Buen día, felicitaciones. Hola, Paulita, buen día, ¿cómo estás? Estoy un poquito afónica, pero bueno, voy a tratar de que me puedan entender. Sí, bueno, después de 2 años de pandemia, que obviamente no se hizo nada, en el 20 quedamos todos ahí esperando, porque yo tenía fecha para el 5 de mayo, y bueno, y en marzo se suspendieron todas las actividades, así que bueno, es como que ahora hemos retomado. No sé cómo serán las circunstancias, pero supongo que respetando cierto aforo, ciertas cosas. Yo tengo que participar el martes 10 a las 16:30 en la sala Rodolfo Walsh, y no es una presentación individual, sino que es una especie de panel, es un formato nuevo, algo que ha implementado la editorial nuestra, ¿no? El Emporio Ediciones. Es como un formato de 4 o 5 personas como paneles y tienen un eje en común, ¿no? Y el eje es que realmente a mí, particularmente me viene muy bien, es leer primero y luego escribir para sanar, ¿no? Ajá. Y eso es un poco bueno, lo que yo he hecho, ¿no? Porque yo no soy escritora. En realidad yo siempre digo que no soy escritora, soy autora de un libro. Lo de escritora a lo mejor es palabra mayor. Pero bueno, fue una manera realmente, y sigue siendo una manera terapéutica, y siempre muy apoyada por mi psicoterapeuta, porque es una manera de poder expresar todo lo que tenemos dentro, todo lo que nos duele, y que lamentablemente en la sociedad, porque bueno, cada uno tiene su vida, sus cuestiones, hay veces que es muy difícil canalizar y escuchar ámbitos o lograr ámbitos de escucha, ¿no? Y creo que en esto lo más importante es poder expresar el dolor. Pero después que uno pasa el tiempo y expresa ese dolor, que yo obviamente lo hice a través de estos 2 libros, si bien no es solo la expresión del dolor, sino una expresión del dolor, pero de una manera positiva, reflexiva y esperanzadora, porque es como que el detalle no ayuda a nada, ¿sí? Entonces, esa es un poco la particularidad por la cual editaron los libros, y algo que me rescataron de la editorial, ¿no? Que era positivo, a pesar del abordaje de la problemática, que era positivo, reflexivo y sobre todo con un alto contenido esperanzador, ¿no? Claro. Bueno, para Así la gente que que, nunca, que no sabe, que no te conoce por ahí, que está escuchando esto por primera vez, contemos un poco cuál es tu partida, bien, cómo es, por bien. qué te definís como no escritora, si no vos sos especialista, bueno, en No, geografía. sí, yo, claro, mi actividad es otra, hemos hablado en otras circunstancias por otras cuestiones, pero a ver, yo nunca me gustó escribir en realidad, pero esto surgió así como una necesidad de volcar en algún lugar todo esto, ¿no? Esto surgió después de la muerte de Florencia. Florencia falleció en el 2015, en julio del 2015, pero ella vivió 26 años con capacidades diferentes, o sea, una persona diferente.
no sé cuál es, a veces uno habla de diferencia, y sí, diferencias tenemos todos, todos somos diferentes, no hay dos personas ni dos seres únicos en el mundo, pero bueno, ella tenía más características de dependencia de nosotros, no caminaba, no hablaba, pero realmente ella se expresaba y se comunicaba con nosotros de una manera increíble, que era a través de su mirada, de su gesto, de su sonrisa, por lo cual el primer libro se llama Florencia, la voz de la mirada. Yo siempre digo que leía el alma de Florencia mirándola, ¿no? Porque realmente sus ojos hablaban. Y después de eso surgió, eso es un poquito la vida de Florencia. Salió a fines del 2016 y en el 2017 yo estuve en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y después yo siempre sigo escribiendo, desde el día de hoy. Hay días que me levanto y a partir de una frase a lo mejor escribo, y a lo mejor pasa una semana, un mes y no escribo nada. O sea, son dos cosas que nacen. Yo nada lo puedo prever, nada lo puedo planear, planificar, surge, fluye. Y bueno, y en plena pandemia, ya te digo, en el 20, en marzo, quedó ahí en la gatera el libro, se suspendieron todas las actividades y salió en mitad de la pandemia, pero bueno, obviamente de manera virtual la presentación, ¿no? De amor Entonces, bueno, incondicional. amor incondicional, la permanente presencia de la ausencia. Un poquito por el título, ¿no? Que muchos dicen parece una contradicción. Y en realidad no es una contradicción, porque cuando un ser querido, un ser amado, no está ya con nosotros, nosotros tenemos que cambiar ese vínculo. Y ese vínculo es totalmente diferente, pero previamente hay que haber logrado el desapego, ¿sí? El poder amar a una persona aún no teniéndola con uno, ¿sí? No pudiendo abrazarla, besarla. Es otra forma, es la gran presencia y la intensa presencia de los ausentes físicamente, ¿no? Entonces, eso es un poco el subtítulo. Y amor incondicional porque es el amor que lo da todo y que no necesita nada a cambio, ¿sí? Y yo tuve que aprender a vincularme y a sentir ese amor con mi hija, porque ya no está presente físicamente, pero está con una presencia mucho más intensa que cuando estaba físicamente aquí, ¿no? Mira vos. Y bueno, nosotros tenemos una manera de comunicarnos. Yo sé que no es fácil entender esto, porque la realidad es que cuando uno toma dimensión de las cosas cuando realmente lo vive. Cuando entra en este proceso de duelo, que es un camino de ida, no tiene retorno, uno no ingresa porque quiere, ingresa porque la situación se da, y todos nos duelamos en la vida, ¿no? Por muchas circunstancias. Por supuesto que tal vez la muerte de un ser querido tal vez sea el dolor más grande, aunque no hay un medidor del dolor y cada uno vive su dolor a su manera, ¿no? Pero creo que todos, la vida, creo que yo siempre digo, cada día vamos muriendo un poquito más, o sea, todos vamos a morir en algún momento, ¿no? Es la única certeza que tenemos. Laura, Entonces, y te quería preguntar por la presentación ahora en la Feria del Libro, en donde en este formato vas a estar con otras y otros escritores, sí, con otras personas, armando un debate, leyendo y escribiendo para sanar. Si conoces con quién vas a estar, si te da un poco de ansiedad, si ya conoces, es un terreno conocido para vos. sí, sí, no las conozco personalmente, son autoras o escritoras de Córdoba. Una habla sobre fibromialgia, otra sobre una cuestión es nutricionista y me parece que es una cuestión sobre la cuestión de la obesidad. Otra, el por qué no yo, que creo que es una cuestión tal vez de empoderamiento, no sé porque yo no los he leído la síntesis de los libros, no he leído los libros porque algunos ni siquiera han salido. Son Lucrecia Gambone, Mariana Santini, Daniela Kaplan, Lucrecia Piffer y yo. Bien. Y lo coordina ese panel Tamara Stenberg, que es la editora del Emporio. Ediciones El Emporio de Laura, ¿vos te imaginás, vos decís que vas fluyendo, ¿no? De todos los días, que no te armás una rutina de escritura, ni mucho menos, pero bueno, estuvo Florencia, ahora Amor Incondicional, y vos decís que seguís escribiendo.
lo que seguís escribiendo siempre tiene que ver con este, no Sí, sé si es un duelo prolongado o una manera de reinventar, de transformar el dolor en amor y en enseñanza y en compartir. ¿Te imaginas que exactamente. otra cosa que te lleve más allá de Florencia o que se transforme tu manera de escribir, que no sea acerca de tu hija? Es que no sé si me surgiría, pero la verdad que entre el primer libro y el segundo hay lo que se llama un proceso de evolución y de aprendizaje. Ujú. Yo la verdad que el día de hoy, si vos me preguntás, yo no sé si los duelos se cierran o tienen un cierre, creo que no. Mm. Creo que uno aprende a vivir de otra manera, se reconstruye, porque uno no solo que tiene que cambiar el vínculo, no solo con esa persona que ya no está, sino con todo el entorno, ¿no? Porque nosotros somos seres sociales, vivimos de los vínculos y somos el resultado de todos esos vínculos, ¿sí? Entonces, lo importante, y lo que yo observo cuando leo un libro y cuando leo el otro, que yo en el momento que lo escribo no me doy cuenta, eso lo veo pasado el tiempo, es un poco a ver cuál es el sentido que yo le encontré a esto y cuál es el sentido hacia afuera pensando en los demás. Porque si yo me quedo solamente en escribir para mí, estoy haciendo autoayuda. Y la autoayuda, si bien es importante, pero tiene que tener otro complemento, que es la ayuda mutua. Ahí es cuando entra el ayudar a otro, la empatía hacia el otro, y cómo ayudando a los demás nos estamos ayudando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo que estamos conectados con el otro, prestándole nuestra máxima atención, nosotros nos despojamos de nosotros mismos, salimos de nuestro ego, dejamos de creer que somos el centro del mundo y empezamos a pensar en el otro. No existe la ayuda mutua sin el otro. Ujú. Por eso yo voy a los grupos, al grupo Resurrección. Bueno, trato de ayudar en lo que puedo, pero ¿por qué? Porque uno ya hizo ese camino y si bien no existen las recetas, los instructivos, los libros del duelo, de las etapas, o sea, uno vive todos esos momentos, esas emociones, esos sentimientos, pero la realidad es que no hay una receta Ujú. mágica. Cada uno hace su propio camino, su propio trayecto, pero creo, y yo ahora me doy cuenta que es importante, pero ¿por qué es importante ayudar al otro? Porque yo, en su momento, después que murió Florencia, a los poquitos días, yo me aboqué a leer libros de testimonios, porque en la desesperación, uno está en un vacío Y total, sin claro. rumbo, uno necesita saber qué hizo otro en la misma situación. Después te das cuenta que eso te ayuda, pero no te soluciona nada, que el proceso es único, Es es único. irrepetible, es intransferible, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso yo me senté a escribir y ahora trato al menos de hacer algo que es fundamental, porque es lo único que podemos hacer por el otro, que es aprender a escuchar. Ujú. Nosotros tenemos dos oídos, ¿no? Y eso y una boca. Significa que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Es verdad. Y la escucha es muy importante para las personas en duelo, porque uno se siente, yo digo que uno se siente solo rodeado del mundo. Porque es cierto, todo el mundo está arriba tuyo, pendiente de vos, tratando de ayudarte, pero uno en el fondo tiene una soledad muy profunda. Y es muy difícil salir de eso. Y a ver, uno tiene que encontrar nuevas motivaciones y tiene que volver a encontrar un sentido en la vida. A mí el sentido de la vida que me motivaba cuando estaba mi hija no es el mismo de ahora, Claro. porque en ese momento ella era dependiente de nosotros y yo vivía por y para ella, ¿sí? Nosotros. En cambio, cuando ella ya no está, ese vacío fue mucho mayor y fue muy difícil, precisamente porque siempre está relacionado el duelo con esa situación o esa forma de apego que uno ha tenido con las personas. Tal vez otra persona con un hijo de 26 años, ese hijo a esa edad, en condiciones naturales, esa persona ya no está, ya tiene su vida, tiene su familia, pero Florencia siempre Claro. fue, yo la defino como un bebé grande. Sí. Sí, siempre fue nuestra eterna bebé porque ella neurológicamente nunca tuvo más de 7, 8 meses. Ujú. Entonces, esa situación de apego tan grande que nosotros teníamos fue lo que nos costó mucho más. Pero bueno, a mí hay otra cosa que me ayudó mucho y es la fe. Y a Sí, mí vos eso, sos muy creyente, creyente en sí, tu sí. propia, en tu propia fe, digo, ¿no? Siempre, El siempre te encargas propio de uno. decirlo. No tiene nombre. Exactamente. No importa el nombre. A ver, creyente no es lo mismo que practicante. ¿Sí? Ujú.
una persona, yo tengo una fe tremenda, pero tal vez no tanto en las cuestiones terrenales, Ujú. en las iglesias terrenales. Sí, mi conexión es directa. Y yo todos los días de mi vida le pedí, le agradecí el día que me acostaba y le pedía para el día siguiente, y así, de a poquito. En esta situación uno no puede hacer proyectos a largo plazo porque la realidad es que vos podés planear y planificar todo lo que quieras, que es un día a día y Mm. es el día de hoy y hay días bien, días en que estamos bien, días en que no, días en que estamos más angustiados, más nostálgicos, más tristes, menos tristes. Pero Bueno, bueno, esto es un impulso, esto es claro, otro reconocimiento a todo este trabajo que venís haciendo ya desde hace muchos años y que tiene que sí, ver con el compartir, con el escuchar y con el seguir sanando, Laura. Así que felicitaciones, exactamente. estamos atentos. Después nos compartís cómo te Es fue la así. experiencia el 10 de Bueno, mayo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires con Buenos la Aires. permanente presencia de la ausencia, amor incondicional. Te mandamos un beso gigante y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y Hasta que te luego. mejores. Gracias.